Volé y volé a decenas de destinos, siempre pasando por el aeropuerto de Ámsterdam, pero sin salir nunca. Quería dejármelo para después, hasta que ese después finalmente sucedió. En este video te llevo a que me acompañes a darle una mirada a Ámsterdam, llegar desde la estación, caminar por el centro, pasear por sus lugares icónicos y navegar por sus canales. Ámsterdam fue la primera ciudad de Europa que vi en mi vida. Este es el video original de ese momento en 2012. Es curioso ver cómo la ciudad no cambia, pero nosotros sí. Volver después de tanto tiempo es como visitar a un viejo amigo que siempre tiene un secreto nuevo que contarte. Continuamos por el camino, es un largo camino, pero simplemente hay que seguir las flechas hasta donde uno tiene que llegar. Luego de comprar los tickets, tiene que ver uno la plataforma de donde sale y simplemente dirigirse a ella. Llegamos finalmente al Novotel. La habitación que me ha tocado es la 227, lo cual está a 4 minutos literalmente del aeropuerto. Este lugar parece bastante ideal para salir temprano y para llegar rápido. Bienvenidos. Habitación 227. El baño bastante limpio, impecable. Con ducha. Un baño totalmente privado, un closet. Camas espaciosas. Y sí, se ve confortable. Cálido está. Y limpio, sin duda. Caja fuerte. Pequeño frigobar. Tés. Aire acondicionado, calefacción. Todo muy bien. Primera mañana en Ámsterdam. Me he levantado recién. Vamos a salir. Bienvenidos. Estamos en la estación Hotpoort. Hot algo así. Ok, ahí está. Hotpoort. Acá tenemos la salida de la estación central. Una de las menos populares porque da no hacia el centro, sino a esta parte que me parece que es la más fotogénica. Al fondo tenemos el mar. Y este va a ser mi primer contacto con el centro de Ámsterdam. Bienvenidos a Ámsterdam, estación central, exteriores. Bienvenidos a la estación central de Ámsterdam. Este es mi primer contacto con la ciudad de Ámsterdam. Debo decir que estoy impresionado porque se siente una arquitectura distinta. Realmente se siente como que estuviera haciendo turismo en una ciudad que nunca he pisado antes. Me encanta muchísimo este primer contacto. Hay bastante movimiento, hay bastante turismo, hay guías que parten de acá. Se nota que hay bastante información del centro de visitas para turismo de Ámsterdam. Y todos los tours salen de esta parte que es la estación central, un lugar por el que seguro van a tener que pisar ustedes cuando vengan por aquí. La primera misión será ir a desayunar. Vamos a ir a algún lugar popular. Es muy llamativo ver las vitrinas deliciosas de panaderías y puestos callejeros, así como restaurantes que son una joya oculta en Ámsterdam. Tip ninja: si hay fila de locales, quédate. Ámsterdam tiene fama de waffles, quesos y bolas de carne, panqueques y dulces de regaliz. Algunas otras cosas típicas que puedes ver acá son los stroopwafels, que son unos waffles de miel, bitterballen, unas bolas de carne fritas, haring, un arenque crudo muy local, y mini panqueques. Hay un lugar famoso llamado Omeleg, que hace magia con los huevos y voy a probarlo. Hemos venido a un lugar llamado Opsenberg. Quiero que vean lo que son estos platos. Son prácticamente huevos combinados de cosas creativas. Todos vienen con ensalada que puede combinar con jugo de frutas. Son una cosa alucinante. Vamos a probarlo. Quiero que vean lo que es por dentro. El secreto: queso derretido, hongos, cebollas, salchichas. Está exquisito. Acabamos de llegar al Red Light District.
Obviamente es de día, no es el momento más vibrante del Red Light District, pero vamos a darle una mirada igual. El barrio rojo, o The Vallen, no es un invento moderno ni un capricho turístico. Es el barrio más antiguo de Ámsterdam. Aquí empezó todo, cuando la ciudad todavía era de barro, comercio y puerto, con gente que venía y gente que se iba. Fue establecido alrededor de 1385, siglo XIV, y sus actividades son completamente legales y reguladas desde 1911. Esto hace de Ámsterdam una de las ciudades más tolerantes de Europa. De día, arquitectura histórica más canales tranquilos. De noche, comercios de placer hechos famosos por sus saturadas vitrinas rojas. Y la pregunta inevitable queda flotando como un neón en el agua. ¿Qué es más honesto? ¿Esconder lo que existe o mirarlo de frente y ponerle reglas? Ámsterdam eligió lo segundo. Los restaurantes, los cisnes, los canales, las pequeñas callecitas son algo que da un ambiente bastante encantador a Ámsterdam. Por momentos las calles se tornan silenciosas, por momentos tumultuosas, dependiendo de dónde vaya uno y qué cosa quiera ver. Tampoco es que mucha gente pase por aquí. Y uno puede encontrarse con pequeños bares, pequeñas edificaciones y edificios bastante angostos. Un cisne acompaña mi caminata. Pareciera curioso si le doy comida o no. Es curioso ver cuán angostos son los edificios. Son pequeñitos, pero bastante acogedores. En la Plaza Dam ves una gran cantidad de personas cambiar el panorama cada minuto. Gente cansada, turistas perdidos, locales cruzando en línea recta, palomas curiosas. Dam Square es el primer punto donde Ámsterdam decidió hacerse ciudad. Comercio, poder, dinero, religión, espectáculo, todo se mezclaba aquí desde hace siglos. El Palacio Real descansa sobre miles de pilotes de madera clavados en el suelo blando. Y en el centro de la plaza está el Monumento Nacional que conmemora a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en Ámsterdam y detrás de mí tenemos el famoso Monumento Nacional. Ya vemos hombres encadenados sufriendo, hombres erguidos resistiendo, y la paz representada por la mujer con un niño y una paloma. Esta es una de las plazas más importantes de la ciudad y un gran punto de partida para explorar el casco histórico. Dam significa dique, ya que esta plaza marca el lugar donde estuvo la primera presa sobre el río Amstel, en el siglo XIII. Estamos ahora caminando por la Plaza Dam, hay burbujas, hay palomas, hay gente, actores, hay muchos turistas, hay mucha vida, realmente es impresionante. Miren la cantidad de palomas que hay, lleno de palomas. Estamos ahora en la parte no turística de Ámsterdam, la cual la verdad me sorprende porque son solamente unos pocos metros de diferencia y te encuentras con un Ámsterdam más local, libre de tiendas, libre de negocios, libre de luces de neón, bastante tranquila y callada. Me llamó la atención ver esto, acá claramente vive la gente, están las bicicletas, hay rejas, botones, esto es para que no pasen ladrones, turistas, para mantenerla como un lugar privado. Me parece curioso simplemente porque está así, tan sellado con púas. Paralela a esta calle hay bastantes restaurantes. Esa sería la parte trasera, las puertas traseras de todos los restaurantes y las calles más concurridas de Ámsterdam. Pueden verse los hornos, como botan aroma de las comidas. Es impresionante realmente la cantidad de bicicletas, posiblemente sea uno de los lugares con más bicicletas de todo el mundo. Pero también se pueden ver cosas como estas, que no entiendo. Motocicletas colisionadas, incluso abandonadas. Muchas bicicletas con las llantas rotas,
dobladas por completo como si no tuvieran dueño. Incluso otras que están objeto, parece de vandalismo. Saliendo un poquito del circuito comercial, encontramos de nuevo estas calles que son más habitables por los vecinos de Ámsterdam. Hay algunas tiendas, igual se pueden ver bicicletas afuera, muchas de ellas sin cadena. Lo que me deja pensar, no sé si es un lugar seguro o no. Camine donde camine, siempre voy a encontrar algo curioso, algo interesante, algo nuevo que ver. Ámsterdam es una ciudad compacta, con menos de 1 millón de habitantes, perfecta para recorrer a pie y en transporte público. Caminar aquí es clave para conocer. Los emblemáticos canales de Ámsterdam no son solo un paisaje de postal, son ingeniería de supervivencia pura. Ámsterdam tiene más de 100 kilómetros de canales y unos 1500 puentes, superando a la mismísima Venecia en números. Tanto es así que desde 2010 el anillo de canales del siglo XVII es patrimonio de la UNESCO. Navegar por aquí es la única forma de entender este rompecabezas. Por unos 15 o 20 euros te compras 1 hora y media de pura desconexión, viendo cómo las bohemias casas se inclinan hacia el agua como viejos borrachos apoyados entre sí. Para evitar colas, puedes reservar paseos o visitas guiadas en excursiones.mochileros.org. Flotar bajo el arco de los puentes con el sol de la tarde te hacen pensar en una cosa. En un mundo que siempre nos empuja a correr por el asfalto, ¿cuándo fue la última vez que te permitiste simplemente dejar de llevar por la corriente? Últimos consejos para tu visita a Ámsterdam. La ciudad de Ámsterdam es segura si respetas las reglas básicas. Robos menores existen, violencia rara, pero en la descripción de este video te dejo un artículo con todas las cosas que te pueden poner en peligro cuando viajas. Y para obtener tu seguro de viajes, no dejes de ir a seguros.mochileros.org. Hay muchos turistas, esto es un hecho especialmente en temporadas altas, pero tampoco es algo para desalentar tu visita. Ahora, este es un consejo muy interesante que debo darte. Los pequeñitos hostales de cuartos compartidos sobre calles bulliciosas son carísimos en el centro de Ámsterdam. Por el contrario, un hotel alejado del centro cuesta exactamente lo mismo y las excelentes condiciones de trenes te llevan en 20 minutos. Si quieres más consejos, explora mochileros.org, busca la calculadora de viaje, haz amigos en nuestros grupos y foros y no dejes de seguirme en las redes sociales para estar en contacto. Yo soy Nelson Mochilero, nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!